hemos estado hablando acerca de los atributos morales de Dios. La semana pasada concluimos que fue con el tema de ¿cuál? ¿Si recuerdan? La justicia. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario referente a ese tema de la semana pasada? ¿Todo entendido? Como dicen, entendido y anotado. Muy bien. Hoy vamos a ver un nuevo tema, que es el tema de que Dios es ¿qué? Inmutable. ¿Qué querrá decir que Dios es inmutable? Sin leer la hojita, alguien podría decir, ahí sí, luego lo levantar. Sin leer la hojita, alguien podría entender qué es que Dios es inmutable. Que nunca cambia. Que nunca cambia. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo diferente? Pues no, ¿verdad? Realmente la misma palabra nos dice que Dios es inmutable. Ahora sí, vamos a nuestra hojita y ahí como punto 1, dice que Dios es inmutable primeramente ¿en qué? En su naturaleza, ¿sí? Este atributo lo pudimos haber visto un poco en los atributos naturales de Dios. Si recuerdan, atributos naturales de Dios son diferentes a los atributos morales de Dios, ¿sí? Pero como era en cuanto a la naturaleza, realmente la Biblia no da muchos datos en cuanto a, pues es que es, ¿cómo decirlo? Es ilógico que un Dios en su naturaleza, más y más el Dios de la Biblia, pues no cambie. ¿A qué voy? Nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia que Dios se ha mostrado de diferente forma. Por ejemplo, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces no podemos decir que en sí, en su naturaleza, así como Dios, que se mantiene de una misma forma. ¿Sí me explico? ¿Sí? Vemos también que Dios se manifiesta, por ejemplo, el Espíritu Santo, como una forma de una paloma. ¿Sí? Prácticamente Dios no está limitado a ningún tipo de forma. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no pudimos meter este tema de que Dios no es inmutable dentro de su naturaleza porque no está limitado en sí mismo Dios. ¿Sí me explico? Pero ahora sí lo hemos metido en lo que es en su, eh, en su atributo moral. Bueno, en el punto 1 dice, en su naturaleza, en el primer párrafo dice lo siguiente: la inmutabilidad de Dios es el principio de que Dios no cambia. Sigue siendo el mismo hoy, así como lo fue hace 1000 años. Prácticamente en Dios no hay ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Dice, la naturaleza de Dios no cambia, ni tampoco cambia su carácter ni sus atributos, ¿sí? No es como, Dios no es como aquellas personas que hoy en la actualidad se dice que son bipolares, ¿no? O, ay, es que a ratitos estás bien y al ratito te me descompones y estás de malas. O a ratitos, pues estás muy sonriente. No, Dios es siempre el mismo. ¿Sí me explico? Sí vemos en la Biblia ocasiones en las cuales Dios pues se enoja, en las cuales Dios muestra su amor, muestra su misericordia, pero todo depende de la situación. Pero en sí, el que Dios cambie en su persona o que Dios sea voluble, eso sí no lo podemos notar en la Biblia. Y dice, y cuando algo cambia, fíjense bien, cuando algo cambia, se hace mejor, peor o diferente. Y Dios no puede tener ni en su naturaleza ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de que Dios es eterno, que siempre ha vivido, no tuvo un tiempo de nacimiento, no tiene un tiempo de crecimiento, no tuvo una juventud, no tuvo una adultez, no tuvo una tercera edad. No, siempre Dios es absolutamente el mismo. No cambia. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Ahora vemos en el caso de nosotros sí cambiamos físicamente. Nacemos, crecemos, morimos, somos niños, somos adolescentes, adultos,
vamos cambiando, tenemos un deterioro, es parte de nuestra naturaleza y eso es lo que nos diferencia completamente de Dios, porque Dios no cambia, pero nosotros sí cambiamos. ¿Sí vamos bien? Sí, después dice, pero debido a que Dios es perfecto, no puede hacerse mejor ni convertirse en un ser más santo. No es necesario que cambie. Prácticamente la santidad de Dios, y ya vimos ese tema, si lo recuerdan, en cuanto a la santidad de Dios. ¿Dios con el tiempo se va a hacer más santo? No. ¿Dios con el tiempo se va a hacer más perfecto? No. Dios es lo más santo que se puede ser. ¿Sí? Dios es lo más perfecto que se puede ser. ¿Sí? No hay nada más perfecto que Dios, no hay nada más santo que Dios, no hay nada más justo que Dios, no hay nadie más sabio que Dios, no hay nadie más inteligente que Dios, no hay nadie más que muestre más amor que Dios. ¿Sí? Prácticamente Dios es lo absoluto, lo por sobre todo. ¿Sí me explico? Y como es por lo sobre todo, no hay quien lo mejore. Por eso es que Él no necesita mejorar porque Él ya ha llegado. Es más, no ha llegado, siempre ha sido lo más. ¿Sí me explico? Entonces es importante que nosotros podamos aprender a conocer a este Dios de la Biblia. Vamos al Salmo 90 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Salmo 90, del versículo 1 al versículo 6. Ustedes me dicen cuando estén ahí ya. ¿Sí? Bien. Pues le voy a dar lectura, me siguen con su vista y dice lo siguiente. Salmo 90 del versículo 1 al versículo 6 dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes, mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Prácticamente estos pasajes nos están hablando de esa naturaleza de Dios en su persona que realmente nos está diciendo que Dios no cambia. Y contrasta, cómo dice que las personas aparecen y de repente desaparecen, como si fuese la hierba del campo, como si fuese cualquier flor, como si fuese cualquier arbusto, ¿sí? Pero en el caso de Dios, dice otra vez versículo 2, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, ¿qué dice? Tú eres Dios. Prácticamente aquí el salmista está diciendo que Dios nunca, nunca, nunca ha cambiado. Desde antes de que Dios dijera, y hágase el cielo y la tierra, ¿sí? Desde mucho antes es Dios. Y a la fecha sigue siendo Dios y siempre Dios ha sido el mismo. Ahora, como paréntesis, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es de lo que nos está hablando acerca de la eternidad de Dios? Todos estos pasajes que leímos nos está hablando acerca de su eternidad y que no cambia. Sí, es el tema que nosotros estamos viendo, su eternidad y no cambia. Y ahí hay un pasaje que muchas veces es malinterpretado. Versículo 4 dice lo siguiente: Para ti, 1000 años son como un día
pasajero. Si nosotros recordamos esta cita, ¿quién la menciona en el Nuevo Testamento? Pedro, ¿sí? Cuando dice, y es que muchos tienen por tardanza el regreso de Jesús, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Pedro? Dice, pues es que recuerden que para Dios es como un día, y un día para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Prácticamente Dios no tiene ningún tipo de prisa en venir, ¿sí? Dios no está sujeto al tiempo, Dios no cambia. Pero también que ha pasado muchos que también han hecho más a su imaginación, le han dado más rienda suelta a su imaginación. ¿Y qué es lo que dicen? No, 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 fíjense, aquí está diciendo que para Dios 1000 años es como un día. ¿Sí? Y esto me estoy refiriendo a cuando empiezan a hacer esas figuraciones en cuanto al futuro y que empiezan a hacer cálculos matemáticos y dice, no, pues si para Dios es como 1000 años y todo, y empieza, no, pues Cristo va a venir en tal fecha, ¿no? O Cristo va a venir en aquel entonces. O Cristo, inclusive como los testigos de Jehová, o que han dicho, no, Cristo ya vino, según las cálculos que hicimos y que no sé qué. Sí, cuando anunciaban que iba a venir Jesucristo y ya que vieron que no vino, es que vino, pero se quedó en el cielo. Así, es celestial, vino de una forma espiritual. No, eso no está enseñando la Biblia, ¿no? Entonces, es importante que notemos el contexto, ¿sí? De este texto. Y lo único que nos está diciendo nos está hablando acerca de la eternidad de Dios y que con base a esa eternidad, Dios no cambia. ¿Expliqué? Sí, bueno, también quería mencionar acerca de que este texto también se puede ocupar para los días eras en Génesis, Ajá. que igual es otra mala interpretación de un texto del Nuevo Testamento para el Antiguo Testamento. Sí, así es, que en el día 1 de Génesis, no, pues pasaron 1000 años, ¿no? Dirán, a lo mejor no pasaron millones y millones y millones y millones de años, pero sí por lo menos pasaban 1000 años, ¿no? Y a la otra etapa, día 2, otros 1000 años. No, eso no puede ser. Los días de Génesis son días de 24 horas y aquí nos está hablando que prácticamente Dios no está sometido al tiempo. No tiene prisa absolutamente para nada y no cambia. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien. Sigamos al siguiente párrafo. Y bueno, y ahora vamos a ir a la epístola de Jacobo. Ahí, si se dan cuenta, puse Jacobo porque realmente es Jacobo, pero en las Biblias tiene como Santiago. Entonces vamos a Jacobo, capítulo 1, versículo 17. O epístola de Jacobo, ¿sí? O Santiago, capítulo 1, ¿sí? Ahora, quienes saben, por ejemplo, inglés, en la versión, ¿cómo se dice? La versión más famosa en inglés, casi comparada con la Reina Valera, es la King James, ¿no? La King James, ¿cuál es? El rey, ¿cómo se llama? Ay, King James, rey Jacobo, ¿no? Rey Juan, ya se me fue. Se me fue. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, la traducción que hacen en inglés, ¿sí? En cuanto a Jacobo, exactamente es Jacobo, pero en inglés. En muchas otras lenguas, en francés, en chino, en otras, en otros idiomas, ahí no ponen Santiago. Tristemente, el único idioma donde ponen a Santiago es en español. En todos los demás idiomas es traducido como Jacobo. ¿Sí? Entonces, solamente para aclarar, entonces por eso yo quiero que entendamos que no es la epístola de Santiago, sino de Jacobo. Y el hecho de que diga Santiago, ya si lo investigan por ahí un poquito, tiene más influencia católica, ¿sí? Que cristiana, ¿sí? Bien. Vamos a la epístola de Jacobo, capítulo 1, versículo 17.
Jacobo o Santiago, capítulo 1, versículo 17. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Dios cambia? No. ¿Dios se muta ante algo? ¿Su naturaleza? No. ¿Sí? Aquí Jacobo nos está diciendo muy claramente que Dios, el Dios de la Biblia, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Sí? Ahora vamos a leer parte del párrafo que está en sus hojitas y dice que también enseña, aquí en Jacobo 1:17, dice, también enseña la inmutabilidad de Dios. Cuando menciona la sombra en movimiento, se refiere a nuestra perspectiva sobre el sol. Es eclipsada, se desplaza y proyecta su sombra. El sol sale y se oculta, aparece y desaparece cada día, sale de un trópico y entra en otro en ciertas épocas del año. Pero con Dios, quien espiritualmente hablando es la luz misma, no hay tinieblas en absoluto, no hay ningún cambio ni nada parecido con Él. Dios es inmutable en su naturaleza, sus perfecciones, sus propósitos, sus promesas y sus dones. Él, siendo santo, no puede desviarse de lo que es malo, ni Él, quien es la fuente de luz, puede ser la causa de la oscuridad. Dado que todo lo que es bueno y perfecto viene de Él, el mal no puede proceder de Él, ni Él puede tentar a nadie. Y vamos al primer capítulo, versículo 3, que dice, ¿ya estamos ahí? Porque ustedes saben bien, así, versículo 13, perdón. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Sí? Algo que debemos de entender, y lamentablemente mucha gente en el mundo tiene un mal concepto prácticamente de Dios. Desconocen a Dios y como desconocen a Dios, ¿qué empiezan a hacer? A hacerse imágenes o hacerse conceptos equivocados de Dios. Lo ponen prácticamente como si fuese una persona voluble, que cambia su forma de ser, que cambia su forma de pensar, y no, Dios es perfecto y no cambia. ¿Qué es lo que acaba de decir aquí la epístola? Dios no cambia, no es como la sombra que nosotros podemos ver, que cambia, que a veces es más tensa, que se mueve, que va para allá. Es lo que está plasmando aquí Jacobo en su epístola. Dios no cambia. Pero aquí, como dice en el párrafo, dice, él siendo santo no puede desviarse a lo que es malo. ¿Sí? Porque todas las cosas, como dice aquí Jacobo, todas las cosas buenas que provienen, solamente pueden provenir ¿de quién? De Dios. ¿Y las cosas malas? No. ¿Sí? Una cosa es que Dios haga su justicia, ¿verdad? Y otra cosa es que Dios te quiera dar cosas malas nada más por darte cosas malas. ¿Sí me explico? Entonces, pero aquí lo que también está diciendo en el versículo 13, y lo vuelvo a leer, dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tenta a nadie. Prácticamente Dios ha decidido ser santo, ser bueno
¿sí? Ser misericordioso y amoroso. Dios ha decidido podernos ayudar. No es un Dios malo, ¿sí? No es un Dios maligno, no es un Dios al cual nosotros tengamos que estarle temiendo cada día de nuestras vidas porque, ay, nos vaya a castigar. No, no es ese tipo de Dios que el mundo se imagina que es Dios, ¿sí? El Dios de la Biblia es un Dios que no cambia, es un Dios de amor, ¿sí? Ahora tenemos que entender una cosa. Una cosa es ser tentado y otra cosa es ser probado. ¿Sí? Recordemos que cuando Dios nos pone a prueba, ¿qué le pasó a Job? ¿Dios lo puso a prueba? Sí. Y al final, ¿qué le pasó a Job? Creció espiritualmente, maduró su carácter, maduró su forma de ser y su relación con Dios. ¿Sí? Pero, a ver, si ustedes recuerdan, cuando Dios le puso algo a Job para llevarlo al pecado. Nada, ninguna. Hasta su misma mujer que le decía, ay, ya, Job, ya, maldice a Dios y muérete. Prácticamente, ¿quién era la enviada de Satanás, o por decirlo así, la enviada del mal? Su propia esposa, que le decía, ya maldice. Eso sí era pecado. Le estaba animando a que maldijera a Dios. Maldice a Dios y ya muérete, Job. ¿Y qué decía Job? No, yo aguanto. ¿Sí? Hemos recibido cosas buenas de Dios. ¿Acaso no también recibiremos cosas malas? Pero aquí me está diciendo que Dios no da cosas malas. ¿Sí? Pero estaba probando y estaba Dios queriendo que Job madurara. ¿Sí? Pero recordemos que las cosas que es la tentación, es así, son las cosas que nos lleva hacia el pecado. Hay muchas personas que dicen, hombres, dice, ay, es que pues pasa una muchacha y, ay, Dios me pone esas pruebas para que. No, 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 no. ¿Sí? El hecho de voltear y voltear y ver a una mujer de una forma inadecuada, eso sí te lleva al pecado. Dios no te va a poner algo o alguien que te lleve a qué? Al pecado. ¿Sí me explico? Dios pone pruebas para que tu fe crezca, pero no te pone cosas para que te lleven a pecado. ¿Me explico? Es lo mismo. ¿Qué pasa? Igual, digamos, ahí está el recipiente de las ofrendas y todo, y veo que todos dieron y ya está, no, pues a estar lleno, ¿no? Y de repente, pues ya ven que nos salimos a tomar cafecito y todo, y pues yo me quedo, y agarro, y me lo llevo. Dios me habrá puesto me habrá puesto la prueba. Señor, pero ¿por qué me pusiste esta prueba y de agarrar el dinero? No. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Fui invitado al pecado para robar. ¿Me explico? ¿Sí? Pero no me lo puso Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Sigamos adelante. La Biblia es clara en que Dios no cambia su forma de pensar, su voluntad o su naturaleza. Dios siempre es firme. Siguiente párrafo. Hay varias razones lógicas por las cuales Dios debe de ser inmutable. Por eso es imposible que Dios cambie. En primer lugar, si algo cambia, debe hacerse en un orden cronológico. ¿Sí? Debe de haber un momento antes del cambio y un momento después del cambio. Por lo tanto, para que el cambio se lleve a cabo, debe ocurrir dentro de las restricciones del tiempo. Pero sin embargo, Dios es eterno y existe fuera de las limitaciones del tiempo. Si uno le pudiese preguntar a Dios, Dios, ¿qué edad tienes?
¿qué creen que Dios les pueda contestar? Pues yo creo que ni Dios podría contestar eso porque pues siempre he existido, siempre he sido. No sé, el tiempo inició cuando empecé a marcar los días, ¿sí? Y las estaciones, ¿sí me explico? ¿Sí? ¿Qué edad tendrá Dios? No se sabe. Y ahorita me acordé de una vez cuando le preguntaron, y perdón el paréntesis, cuando le preguntaron si conocen a Bruce Lee, un famoso de Kung Fu, de artes marciales, ¿sí? Y le preguntaban a Bruce Lee, y pues como a todos vencía y todo, le preguntaban, ¿de qué cinta, pero qué cinta eres? ¿No? Y normalmente, pues lo que le entrevistaban y los que saben del tema, pues a decir, pues ha de ser, negra, segundo, tercero, cuarto, quinto, dan, y le da otra vez la vuelta, ¿no? A las cintas, ¿no? Pues es muy bueno peleando. ¿Qué cinta eres, Bruce Lee? ¿Y qué contestó? La que me pongan, la que quieran, puedo ser, ¿sí? Porque no era el detalle de que las cintas, porque normalmente en las artes marciales una cinta te va poniendo, ahora sí que, qué nivel, ¿no? Inclusive en los torneos, pues siempre ponen, por ejemplo, en el taekwondo, algo que yo practique, pues, no sé, cintas blancas con naranjas, ¿no? Y así. ¿Por qué? Porque no puedes poner un cinta blanca con un cinta verde, un cinta azul, porque aunque esté chiquito el de cinta verde, cinta azul y el de cinta blanca esté así, el chiquito le da una paliza. ¿Sí me explico? Entonces, siempre se medía esa situación con base a las cintas, ¿sí? Y va marcando un tiempo, ¿sí? Entonces, pero en el caso de Dios, no. En el caso de Dios, no tuvo un punto de inicio y tendrá algún tiempo, un punto final. No, ¿sí? Siempre, para mucha gente, y ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, para mucha gente eso de la eternidad de Dios se le hace muy, muy complicado entenderlo, ¿sí? Pero cuando nosotros inclusive vamos al tema de las matemáticas, ¿sí? Y hablamos acerca de ¿cuál es el número infinito? ¿Algún matemático nos podría decir cuál es el último número? ¿Sabes matemáticas? ¿Sabrás cuál es el último número? ¿Y en negativo? Tampoco. Prácticamente hasta en las mismas matemáticas nos podrían estar hablando, matemáticamente, figurativamente, de una eternidad, donde no hay un pasado, un principio pasado, ni tampoco un final futuro, sino siempre es constante. Pues así es Dios. No tiene ni principio ni fin, y a lo largo de todo ese tiempo, jamás, jamás Dios tuvo un cambio. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Último párrafo de nuestra hojita. Dice lo siguiente. Segundo, la inmutabilidad de Dios es necesaria para su perfección. Si algo cambia, debe cambiar para bien o para mal, porque un cambio que no hace ninguna diferencia no es un cambio. Para que el cambio se realice, o bien se adiciona algo que se necesita, lo cual es un cambio para mejorar, o algo de lo que se necesita se pierde, lo cual es un cambio para empeorar. Pero ya que Dios es perfecto, Él no necesita nada. Por lo tanto, Él no puede cambiar para bien. Si Dios fuera a perder algo, Él ya no sería perfecto. Luego, Él no puede cambiar para mal. ¿Sí? Prácticamente Dios no está sometido ni al tiempo, ni un cambio físico, ni un cambio mental, ni nada, porque Él es completamente perfecto. Y si Dios tuviese que cambiar, o si Dios cambiara, en otras palabras, no sería Dios. ¿Sí me explico? No podría ser Dios, esa ente espiritual que nosotros conocemos como Dios,
no podría ser Dios. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien. Vamos a repartir la segunda hojita. Ahorita se les estará proporcionando la segunda hojita. ¿Sí? Bien. Otra cosa que debemos puntualizar referente al tema en que Dios es inmutable o que Dios no cambia es precisamente a los temas que hemos estado viniendo, hablando, que es acerca de su moral, de su ética. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Estamos viendo los atributos que morales de Dios, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, etcétera. Muy bien. En el primer párrafo dice lo siguiente: nuestros cuerpos cambian con el tiempo, nuestras decisiones y propósitos dependen de las circunstancias, nuestro carácter es endeble y nuestras emociones cambian de un momento a otro. Somos igual que el pueblo de Israel, que en un momento dijeron, Hosana al rey, pero poco tiempo después gritaron, crucifíquenle. ¿Sí? Somos como Saúl, que a pesar de que se sintió agradecido con David porque no le quitó la vida, siguió siendo hostil hacia él. ¿Sí recuerdan esos acontecimientos? ¿Sí? Porque estoy seguro que muchos, en el caso de Jesús, estoy seguro que muchos de los cuales Jesús alimentó entre todos esos 5,000, o que fueron más de 5,000, porque dice la Biblia, sin contar mujeres ni niños, entonces hacemos un cálculo de unos alrededor de 20,000 personas a las cuales Jesucristo alimentó, ¿sí? Muchos de ellos, el día en el cual lo vieron pasar o que estaban ante Poncio Pilatos o ante Herodes, que decían, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque yo creo que sí le tenían cierto rencor a Jesús porque Jesús ya no los siguió alimentando. ¿Sí? Cuando Jesús les dijo, ustedes no nada más me siguen y me buscan porque les doy de comer, ¿sí? Pero no porque realmente les interese las cosas de Dios. Entonces Jesús los dejó de alimentar, ¿sí? Y muchos de ellos, estoy seguro, que en el día de la crucifixión gritaron, crucifíquenle. Siguiente párrafo dice lo siguiente: nuestra esperanza se ve derrumbada al ver que no podemos confiar en el hombre, no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, pero nuestro consuelo está en el Dios que permanece siendo el mismo por los siglos de los siglos y en su palabra que tampoco cambia y permanece para siempre. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías es el primero de los profetas mayores. Es uno de los libros más grandes, así que no va a ser complicado encontrarlo. Isaías, capítulo 40, versículos del 6 al 8. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya? Muy bien. Isaías capítulo 40, versículos del 6 al 8 dice lo siguiente: una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. Versículo 8, la hierba se seca y las flores se marchitan. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Sí? ¿Se ha escuchado esa frase que dice, es que la palabra es la palabra, ¿no? ¿Sí? Si uno da su palabra, pues hay que
cumplirla, ¿sí? O se da ese dicho que también, pues, ¿qué no tienes palabra? Cuando a alguien se le dice, ¿qué no tienes palabra? ¿Qué se le está diciendo? O sea, lo que tú dijiste, pues lo tienes que cumplir, ¿sí? Si prometiste algo, lo tienes que cumplir. Y se dice, ¿o qué no tienes palabra? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos pensar en el caso de Dios? ¿Qué es lo que dice aquí? Otra vez volviendo a los mismos ejemplos que habla acerca de la eternidad de Dios y en cuanto a la situación frágil de los hombres. ¿Qué pasa con los seres humanos? Surgen como si fuesen plantas, como si fuese hierba, pasa el tiempo y se muere. En el caso de Dios, no es así. Pero hay algo interesante, no solamente Dios no cambia, no solamente Dios es el mismo, sino algo que también nosotros debemos entender y sobre todo en cuanto a la Biblia, lo que es su palabra, que es lo que dice, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Por eso es importante entender que la Biblia, ¿sí? En la forma en que, cómo fue concebida, cómo fue tratada, cómo fue cuidada, tuvo que tener la mano de Dios para proteger ¿qué? Su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos, el Dios de la Biblia tenía que defender ¿qué? Su Biblia, tenía que defender su palabra, ¿sí? Imagínense por ejemplo, una persona me dijera, oye, ¿le puedes decir a Héctor que, pues, que me cae bien, ¿no? Y ya Héctor me pregunta, "Oye, ¿qué te dijo? No, pues que le caes mal. ¿Sí? ¿Qué hice? Cambié la palabra y esa persona que va a decir, oye, ¿por qué le dijiste que me cae mal si yo te dije todo lo contrario? Esa persona no trataría de rectificar y decirle a esa persona, no, yo dije que me caes bien. ¿Sí o no? Es exactamente con Dios. Dios podría en todo momento defender, cuidar y preservar su palabra y que el mensaje que él pensó y que a través de que los hombres santos de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo conservaran su mensaje, ¿no creen que Dios, ese Dios inmutable, iba a conservar su palabra? Claro que sí, claro que sí. Sí, no importa en el idioma que se traduzca la Biblia, no importa, por ejemplo, en el caso del español, que hay diferentes versiones, pero el mensaje es el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios conserva su palabra, Dios conserva su mensaje. El mismo Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Sí? Y dice, ni una J, ni una tilde, lo que es la letra más pequeña en el alfabeto, tanto hebreo, hebreo, se dejará de cumplir. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo que estaba preservando y cuidando su palabra. ¿Me explico? Entonces, es parte de la inmutabilidad de Dios. Si Dios no cambia, si Dios no mejora, si Dios no empeora tampoco, es el mismo. ¿Qué pasará con su palabra? Exactamente lo mismo, porque su palabra es que parte de él, parte de su persona, parte de su forma de pensar, parte de su forma de sentir, parte de su forma de hablar. Y su palabra, como dice aquí el libro de Isaías, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y algo que nosotros hemos hecho año con año y que les seguimos invitando aquí, tanto en Aposento Alto como gente del exterior, que es el poderse unir con nosotros para leer la palabra y año tras año la leemos y como les hemos dicho en otras ocasiones, yo no lo sé todo, realmente yo no lo sé todo y cada vez que le damos una vuelta, sigo aprendiendo y le damos otra vuelta en el siguiente año
y seguimos sacando cosas y seguimos sacando. ¿Por qué? Porque siempre la palabra de Dios es basta, dura para siempre, ¿sí? No cambia tampoco. De aquellos que dicen, no, es que realmente aquí dice esto y realmente aquí Dios quiso no, no, no. Por eso en un principio aquí en Aposento Alto, ¿cuáles fueron las primeras clases de escuela dominical? Cómo leer e interpretar la Biblia correctamente, ¿sí? Para que todos pudiéramos en conjunto poder interpretar la Biblia correctamente, ¿sí? Y todos llegamos al mismo mensaje y a lo mismo que Dios pensó, y es a lo mismo que todos tenemos que captar, ¿sí? Porque la Biblia no la escribió un loco, ¿no? O alguien que se la figuró, no. Fue inspirada por Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Muy bien. Seguimos con el tercer párrafo. Dice lo siguiente: la inmutabilidad de Dios es importante porque nos asegura el papel de Dios en nuestras vidas. Podemos estar seguros de su santidad. Vamos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Ya? Dice lo siguiente: luego Ana oró. ¿Quién oró? Ana, muy bien. Luego Ana oró: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos, me alegro porque tú me rescataste. Y versículo 2, nadie es santo como el Señor, aparte de ti. No hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Aquí Ana, ¿qué es lo que está declarando? ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios es santo y que no hay nadie absolutamente santo como Dios. Si hay alguien que fuese igual de santo que Dios, ¿qué pasaría? Sería Dios también. ¿Me explico? Pero no hay nadie igual con la misma santidad que Dios. Y dice otra vez Ana, nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. ¿Y qué es lo que estado? Ahora sí que ligamos el primer atributo moral que vimos de Dios. ¿Cuál fue? La santidad. Y si lo juntamos con la inmutabilidad de Dios, ¿qué es lo que me está diciendo? Que Dios siempre ha sido santo y que la santidad de Dios siempre será en tiempo presente. ¿Sí? Dios no va a decir, es que yo antes era más santo. O va a decir, es que en un tiempo más adelante voy a ser más santo. Dios no va a decir eso. ¿Sí? Dios siempre está en la perfección de su santidad y nadie puede ser más santo como Dios. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? Bien, seguimos adelante. Podemos estar seguros de que Dios nos ama. Vamos a Romanos capítulo 8. Este es uno de los pasajes más hermosos en cuanto al tema del creyente en Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. ¿Ya estamos ahí? ¿No? A ver, esperamos. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice lo siguiente: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Y el hecho de que nosotros entendamos de que Dios no cambia, el hecho de que nosotros entendamos que Dios jamás va a cambiar, ¿sí? Que con el mismo amor con el cual Él depositó en Jesucristo para que yo pudiese ser salvo a través del sacrificio de Jesucristo, ¿qué es lo que me está diciendo? Que ese mismo amor de Dios hacia mí va a cambiar. No, jamás va a cambiar. Y de hecho, dice cosas tan humanas, como dice, y en cuanto a nuestra forma de pensar, a veces hasta tonta, porque dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ¿sí? Y si se dan cuenta, o si se han escuchado, tristemente hay mucha gente que inclusive se anda supuestamente peleando con los demonios y anda diciendo, ay, es que el enemigo me está atacando y es que me está alejando de Dios. No, Dios no nos mandó a andarnos peleando con demonios. Dios no nos mandó a andarnos peleando con ángeles o principados. Dios nos mandó a que fuésemos santificados, consagrados a Él. Y Él, ahora sí que Él hará todo lo demás. Pero ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Y después dice, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. ¿Sí? Muchas de las cosas que nosotros podríamos tener en nuestra mente y decir, ay, es que Dios me preocupa esto, ay, es que Dios me preocupa aquello, ay, es que Dios, tanto que dices, ya, por favor, ven, Señor Jesús, por favor, en base a mis preocupaciones, ¿sí? Pues déjame decirte que Dios no va a venir por tus preocupaciones, ¿sí? Por más que te preocupes, Dios no va a acelerar su regreso, ¿sí? Y algo que debes de entender es de que el amor de Dios está en ti, el amor de Dios está en nosotros y ni las preocupaciones que tengamos, ni pasadas ni futuras, serán suficiente cosa para que Dios nos deje de amar o demostrar su amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y eso es lo que debemos entender y eso es lo que debemos de aprender esta mañana. Dios es inmutable y en su inmutabilidad no cambia su amor. Ni siquiera los poderes, fíjense, y ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ni el mismo Satanás puede separarnos del amor de Dios. ¿Sí? Algunos inclusive hasta como dicen estos, que sacan demonios y todo. He visto algunos videos y qué curioso, exorcistas, ¿no? Y qué curioso, no sé si es por adquirir fama o algo así, pero que le dicen, le preguntan supuestamente al demonio, ¿y quién eres? ¿No? Y dice, Satanás, el demonio, o sea, el mayor, ¿no? Y empiezan, pues sale en el nombre de Cristo. Y, o sea, por qué no contesta Legión? ¿O por qué no contesta un demonio menor? ¿O por qué? No, o sea, se van. O sea, uno se puede dar cuenta cuando es una farsa todo eso. ¿Sí? Y ni siquiera ese tipo de situaciones, como dice aquí, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Y esto por qué? Porque nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios
que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que Dios nos revela su amor? ¿Sí recuerdan Juan 3:16, un pasaje que leímos la semana pasada y seguiremos viendo en otras ocasiones, depende del tema? ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dio? ¿Quién mandó? A Jesucristo. ¿Cómo dice aquí? Dice, y nada de la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que dice que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo Dios el Padre revela su amor a través de quién? De Cristo Jesús. ¿Y por qué por ahí dicen, ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué tiene de bíblico eso? ¿María murió por nosotros? ¿Sí? ¿María derramó su sangre por nosotros? ¿María es la manifestación del amor de Dios hacia nosotros? No. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Jesucristo es la revelación del amor de Dios y nadie más. Absolutamente nadie más. Sigamos adelante. Podemos estar confiados de que Dios nos protege. Vamos al Salmo capítulo 4. El Salmo capítulo 4, versículo 8. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Acabamos de leer de que, ¿qué es lo que nos separará del amor de Dios? Absolutamente nada. Nada ni de lo que vemos ni de lo que no vemos. ¿Sí? Inclusive ni de lo que nos imaginamos en nuestra cabecita. ¿Sí? Absolutamente nada. ¿A quién nos estamos refiriendo? A quienes realmente han creído en Jesucristo como medio de salvación. ¿Sí? Y aquí en el Salmo capítulo 4, versículo 8, ¿qué es lo que dice? Y en paz me acostaré. Nosotros seguimos durmiendo. Dice, me acostaré y dormiré. Dice, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Y el hecho de que nosotros entendamos y aprendamos el día de hoy de que Dios no cambia, que Dios es el mismo y que me salva y me protege, ¿qué debo de pensar? Que Dios siempre me salva, que Dios siempre me protege. ¿Él me dejará de proteger algún día? Mientras yo esté bajo su cobertura, sí. Mientras que yo no me salga de su voluntad, yo voy a seguir recibiendo la misericordia y el cuidado de Dios. Pero si yo me salgo fuera de su voluntad, ¿qué me puede pasar? Pues lógicamente, todas las cosas que son fuera de la voluntad de Dios. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros estemos conscientes de lo maravilloso que es entender que Dios es inmutable, que no cambia. Y que dice más adelante, y estar seguros del plan de Dios para nuestras vidas. En Juan capítulo 6 también es una promesa para el creyente. Creo que son de las que más me gustan a mí. Juan capítulo 6, versículos 37 al 40. Ya estamos ahí. Juan capítulo 6, versículos del 37 al 40 dice lo siguiente: sin embargo, los que el Padre me ha dado, vendrán a mí, y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad.
Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucitaré en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? ¿Quién es el que ahí se está comprometiendo a cuidarme y a guardarme si yo creo en Él? Jesucristo. ¿Y Jesucristo vino qué? ¿Para hacer su voluntad? No. Vino para hacer la voluntad de quién? Del Padre, de Dios. ¿Sí? Vino para obedecer a quién? A Dios, el Padre. ¿Sí? Y la voluntad, como dice aquí, y la voluntad de Dios, el Padre, es de que en el día postrero, ¿sí? Yo salve y resucite en el día final a todos los que han creído en Jesucristo como medio de salvación. Y como dice aquí, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Pero el versículo 39 dice, y la voluntad de Dios es de que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio. Y esto quiero decir a todos aquellos que creen que la salvación se pierde. Si una persona realmente ha creído en Jesucristo como medio de salvación y está completamente convencida que solamente Jesucristo es el que salva, ¿sí? Y que su vida es transformada, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el Espíritu Santo viene, es sellada y la persona es realmente creyente, ¿sí? A esa persona, ¿qué le va a pasar en el día futuro? Dios la va a resucitar porque es una persona que realmente creyó y a lo largo de toda su vida confió en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con una persona que dice que ha creído, pero así como cree en Jesús, pues cree acá y cree allá y cree con otras cosas? ¿Sí? Y a más aparte, es un borracho, es un ratero, es un drogadicto y todo. ¿Eso será una persona que realmente Dios está trabajando en su vida? ¿Una persona que realmente ha cambiado su vida? No. ¿Sí? ¿A esa persona Dios la va a resucitar en el día postrero? No, Dios no la va a resucitar. ¿Por qué? Porque no ha dado prueba de que realmente ha creído. ¿Sí? No ha dado muestras de que realmente ha sido cambiado y ha creído en Jesucristo como medio de salvación. Porque dice otra vez versículo 40, pues la voluntad de mi Padre es de que todos los que vean a quién, a su hijo, a Judas, a María, a Buda, a Hare Krishna, ¿a quién tenemos que ver para salvación? A su hijo. ¿Y qué tenemos que hacer con él? Y crean en él. ¿Cuál es la recompensa? Tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día final. Entonces es importante que nosotros, así como la palabra de Dios, que Dios la ha preservado, que Dios la ha cuidado, así como la tenemos nosotros, aunque ella ha sido escrita en hebreo, en arameo y en griego, ¿sí? Nosotros la podamos disfrutar en nuestro propio idioma y disfrutar el mensaje que Dios plasmó en su palabra, porque Dios la ha preservado, la ha guardado para que llegue hasta nosotros. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a ir concluyendo, prácticamente vamos a leer los párrafos últimos y dice lo siguiente. La inmutabilidad de Dios puede darnos mucho ánimo, pero no podemos perder de vista que también se trata de una espada de doble filo. Como puede causar confianza, igualmente puede infundir temor. ¿Por qué?
Si Dios es justo y ha prometido castigar al malvado por causa de su pecado y rebelión, entonces Él cumplirá lo prometido y no habrá misericordia o segundas oportunidades en el día del juicio. Imagínense, ¿sí? Aquella persona que nunca creyó en Jesucristo como medio de salvación y que Dios hace su juicio, ¿y a dónde se va esa persona? Al infierno. Y que ahí en el infierno diga, ay, sí, Señor, pues ya te creo, sácame de aquí, sácame de estar sufriendo, sácame del infierno, Señor. Es más, reconozco y ahora te veo que eres el Dios verdadero, veo que Jesucristo está sentado a tu diestra y pues no veo a María. No veo a Judas Tadeo, no veo absolutamente a nadie, solamente te veo a ti, al Padre y al Hijo. ¿Sí? Los reconozco. ¿Qué dirá Dios? Tuviste tu oportunidad y yo no cambio. Soy inmutable ante mis juicios. ¿Me explico? ¿Sí? Y dice, por el otro lado, si Dios ha prometido perdonar a todo aquel que ponga su confianza en el sacrificio de su Hijo, entonces sabemos que lo hará y que la vida eterna puede ser una certeza en el corazón del hombre. Si Dios ha prometido darnos la vida eterna por creer en Jesucristo, ese será el único camino. Por eso Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? ¿Cuántos caminos hay para llegar a Dios? ¿Qué es lo que dice el mundo? No, todos los caminos llegan a Dios. ¿Es cierto? No, esa es una mentira del mundo. El único camino para llegar a Dios es ¿quién? Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la vida. ¿Sí? ¿Quién es el único que puede dar la vida eterna? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad. Dice, y yo soy la verdad. Porque aquel que diga, no, pues es que, no, eso de Dios, pues, ay, a veces desde un religioso, ¿no? Todo el tiempo estás leyendo tu Biblia. Ay, eso de que, me voy a ir al infierno y todo. El infierno ni existe, ¿sí? Todo eso es mentira. Pero Cristo es la verdad. Y es la verdad absoluta, porque es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces es importante que nosotros veamos lo importante que es la inmutabilidad de Dios, ¿sí? Tanto como los otros atributos que hemos visto con anterioridad, como junto con este nos da hasta confianza, como creyentes, ¿sí? Pero si no, aténgase a las consecuencias a aquellos que rechazan el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Me explico? Y concluimos con el último párrafo. Dice lo siguiente. Es importante conocer quién es Dios para saber en qué es inmutable. No solo es inmutable en sus atributos o perfecciones, también lo es en sus promesas, ya sea para salvar o condenar. ¿Sí? Si Dios nos ha prometido la salvación a través de Jesucristo, eso nunca va a cambiar. ¿Sí? Si Dios ha dicho que aquel que robe, que mienta, que mate, que esté fuera de la voluntad de Dios, que se aleje de la forma en la cual Dios quiere que uno viva, ¿qué es lo que le va a pasar? Estará el juicio de Dios en contra de esa persona y tampoco cambiará el juicio de Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces, es importante que nosotros o nos llenemos de confianza aún más, ¿sí? O podamos tener temor, ¿sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. ¿No? Bien.
Pues vamos a orar para terminar la escuela dominical.